Hola a todos y bienvenidos. En este video hablaremos sobre una de las corrientes más influyentes en la teoría del derecho, el realismo jurídico, tanto en su versión estadounidense como en la escandinava. Exploraremos sus orígenes, principales representantes y cómo estas perspectivas transformaron la forma de entender el derecho. Comencemos. Debemos entender en primer lugar que el realismo jurídico nació como una crítica al formalismo, que concebía al derecho como un sistema lógico y cerrado. Esta corriente propone que se entienda como un fenómeno social y práctico que esté ligado a la realidad. Dentro de este movimiento destacan dos enfoques: el primero sería el realismo estadounidense, que es de carácter pragmático y empírico, y segundo el realismo escandinavo, con una visión más filosófica y psicologista. En primer lugar nos remontamos a Estados Unidos cuando el realismo jurídico comenzó a gestarse a finales del siglo XIX y finalmente se consolidó en las décadas de 1920 y 1930, en medio de profundas transformaciones sociales, políticas y económicas. Bajo ese contexto, el formalismo seguía siendo la doctrina dominante, al concebir el derecho como un sistema cerrado donde el juez solo aplicaba mecánicamente las normas. Fue la insuficiencia de esta visión lo que impulsó el surgimiento de una corriente crítica, que entendía el derecho no como un sistema normativo autónomo, sino como una práctica social influida por factores económicos, psicológicos y políticos. El realismo jurídico estadounidense se caracteriza por 4 postulados centrales. El primero, sostiene que el derecho no es solo lo que dicen las normas escritas, sino lo que realmente hacen jueces y autoridades en la práctica. El segundo, afirma que el derecho es dinámico y depende del contexto social, político, económico y cultural en el que se aplica, en contraste con la visión estática del formalismo. En tercer lugar, se destaca la importancia de los factores extralegales en las decisiones judiciales, como la psicología y experiencias del juez, así como presiones sociales, políticas y económicas. Y por último, se plantea que el derecho debe estudiarse de forma empírica e interdisciplinaria, observando cómo funciona en la realidad y cómo interactúa con la sociedad. Este enfoque marca una ruptura con el formalismo clásico, que veía la ley como un sistema cerrado y autónomo, aislado de los fenómenos sociales. Ahora bien, el realismo jurídico escandinavo surgió entre finales del siglo XIX y principios del XX en países nórdicos como Suecia, Dinamarca y Noruega. A diferencia del realismo estadounidense, su base es una crítica filosófica al formalismo y al idealismo, puesto que para los realistas escandinavos, la validez del derecho no proviene de una norma superior, como plantea el positivismo, sino de la creencia psicológica que la sociedad tiene en la ley. El realismo jurídico escandinavo también se caracteriza por 4 postulados centrales. El primero es la crítica al derecho natural y rechazo a las nociones metafísicas, buscando construir una ciencia del derecho empírica y verificable. Segundo punto, se concibe el derecho como un hecho psicológico y social, visible en la vida de los individuos y no como una construcción trascendental. El tercero, niega la validez objetiva de las normas, al considerar que no tienen obligatoriedad intrínseca, sino que dependen de su eficacia y del reconocimiento social. Y cuarto, rechaza la idea de los derechos subjetivos como entidades reales, sosteniendo que son solo construcciones lingüísticas para referirse a situaciones jurídicas concretas. Entre los principales representantes del realismo jurídico encontramos a Oliver Wendell Holmes Jr., quien con su idea del mal hombre ilustró el enfoque predictivo de la ley. Jerome Frank, exponente del ala escéptica, sostuvo que las decisiones judiciales dependen en gran medida de factores psicológicos y personales de los jueces. Carl Jäwelin planteó que además de las normas escritas, existen normas de comportamiento que influyen en jueces y abogados. Y finalmente, Felix S. Cohen propuso un proyecto más sistemático y científico para superar tanto el formalismo abstracto como el puro escepticismo. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre ambos realismos? Entre sus semejanzas podemos decir que comparten la crítica al formalismo, pero difieren en cuanto a origen, enfoque y concepción del derecho. El escandinavo tiene un enfoque filosófico, psicológico y sociológico, entendiendo el derecho como lo que es socialmente aceptado y como un conjunto de hechos sociales y psicológicos. En cambio, el estadounidense adopta una visión pragmática, empírica y predictiva, donde el derecho es lo que hacen los jueces en la práctica, y su validez se mide por la capacidad de predecir las decisiones judiciales. En cuanto a una crítica de ambos realismos jurídicos, podemos entender positivamente que el realismo jurídico estadounidense destaca por su enfoque práctico y empírico, centrado en cómo los jueces realmente toman decisiones, más allá de lo que dicta la ley escrita, pero en cuanto a un aspecto negativo, esto mismo en ocasiones puede restar importancia a la ley escrita, haciendo que las normas claras pierdan relevancia frente al comportamiento de jueces e instituciones al ellos tomar sus propias decisiones.
Por otro lado, una crítica al realismo jurídico escandinavo, positivamente se enfoca en la psicología del juez y lo socialmente aceptado, transformando esto en factores subjetivos que influyen en la decisión judicial, pero negativamente puede volver el derecho demasiado dependiente de la subjetividad del juez, dejando de lado la previsibilidad y coherencia de las normas. La pregunta del millón es: ¿en El Salvador hay antecedentes de estos realismos en nuestro sistema legal? La respuesta es sí, en cuanto a los mismos aspectos o similitudes. Si partimos de la idea de que el derecho es lo que los jueces hacen. El realismo estadounidense se encuentra en la sentencia 1/2010 de la Corte Suprema de Justicia, donde la Sala explicó que los precedentes judiciales no son inmutables. Esto significa que un criterio jurisprudencial puede cambiar si cambian las circunstancias siempre y cuando estén bien fundamentadas. La Sala reconoció que la Constitución no tiene todas las respuestas a ciertos casos y que corresponde a los jueces reinterpretarla frente a nuevas realidades. Ahora bien, el realismo escandinavo afirma que el derecho es lo que se acepta socialmente, es decir, que la fuerza de la norma proviene de que la comunidad la reconoce como obligatoria, y esto se ve reflejado en la sentencia 7/2016 de la Corte Suprema de Justicia, cuando la Sala señala que las partes deben conducirse en el principio de buena fe, es decir, actuar de forma honrada y con lealtad en todo proceso, porque ese es un estándar de conducta que la sociedad considera correcto y socialmente aceptado, y es en ese instante donde el derecho encuentra la aceptación social y en la conciencia colectiva de lo que es justo.